Evo Morales de su cargo. Y mucha gente sigue preguntando en el continente y en el planeta es, bueno, ¿y cómo cuándo van a ser las elecciones en Bolivia? Porque es que se supone que la señora Áñez, que además acuérdese usted que estuvo en este programa del presidente Duque de prevención y acción y se está volviendo un actor importante en América Latina, porque cuando estamos en medio de la próxima elección de quién será el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Bolivia, a cargo de la señora Áñez, está apoyando el candidato del presidente Donald Trump. Entonces, por eso es importante lo que pase en ese país, entre otras cosas. ¿Cuándo van a ser las elecciones en Bolivia? En el mes de octubre, Camila. Ya está definido que el mes de octubre será el mes para realizar esta elección presidencial. Hay que decir que llegada esa fecha, llegada el mes de octubre, ya se cumpliría un año en el que la señora Áñez estaría en el poder, recordando que ella llegó a la silla presidencial en Bolivia anunciando que al mes haría elecciones. Luego las puso una y otra vez, desde por decisiones del Tribunal Electoral hasta por decisiones presidenciales debido al coronavirus, debido a la pandemia. Pero empiezan a surgir los nombres y tanto la señora Áñez como otros candidatos u otras personas se han unido, se han lanzado a esa campaña por lograr la presidencia en Bolivia. Y dentro de esos candidatos está Luis Arce, Camila. Luis Arce fue el ministro de Economía por mucho tiempo de Evo Morales. Algunos lo califican como el creador de toda esa política que llevó a Bolivia a ser uno de los países o de las naciones con mayor crecimiento del Producto Interno Bruto en la región en los últimos años. Fue destacado por diferentes medios de comunicación y revistas como una persona muy estratega a la hora de pensar en las políticas sociales y económicas. Hay que recordar, Camila, por ejemplo, que al igual que Venezuela o que Brasil, nos guste o no, Bolivia redujo casi a la mitad su nivel de pobreza y la inflación también se redujo casi al 1%. Luis Arce en este momento tiene tal vez la mayor intención de voto para esos comicios del mes de octubre, Camila. Va de la mano con David Choquehuanca como fórmula vicepresidencial, quien fuera también el canciller de Evo Morales. Esto en medio de protestas que están sacudiendo a la nación sudamericana, protestas de personas de bajos recursos, sobre todo, en donde le exigen al Tribunal Electoral de ese país, a la señora Áñez, que convoque a las elecciones. Pues precisamente por eso estamos en comunicación con Luis Arce, candidato. Porque hay muchas dudas alrededor de esa programación de elecciones y sobre todo en medio del coronavirus y con la actitud que ha tomado la presidenta encargada en este momento, Yanine Áñez. Bueno, en realidad tenemos dudas, por eso es que el pueblo boliviano ha salido a manifestar su contrariedad ante un Tribunal Supremo Electoral que arbitrariamente y de manera unilateral e ilegalmente fijó la fecha de elecciones para el 18 de octubre, cuando estaban previstas para este 6 de septiembre. Eso ha generado una serie de dudas porque este Tribunal Supremo Electoral, que ha sido nombrado por la presidenta actual de facto, ha estado moviendo la fecha permanentemente. Primero, la fecha inicial para las elecciones luego del golpe de Estado, y ahí quiero aclarar, no fue en octubre en que la señora Áñez sube al gobierno, sino en el mes de noviembre. El golpe de Estado fue en el mes de noviembre, cuando asume recién, y ella no era presidente de la Asamblea, ella era simplemente la primera vicepresidente del Senado, y que por unas cuestiones, unas jugadas políticas que hicieron en ese momento producto del golpe, asume por un acuerdo entre los que dieron el golpe, el gobierno. Entonces, en esas fechas más bien nombra, y era la única actividad que tenía que hacer este gobierno, era convocar elecciones, porque estamos a elecciones a la brevedad posible. La Constitución Política Boliviana establece un plazo de 90 días para este tipo de situación. Y luego, posteriormente, producto, con el pretexto de la pandemia,
se suspende el calendario electoral en el mes de marzo y se traslada para el 2 o 3 de agosto, ¿no? 3 de agosto me parece, 3 de agosto. Y luego, nuevamente, esta fecha se mueve para la fecha de elecciones en el país, de un evento tan importante que se tiene que dar en nuestro país. Señor Arce, aparte de, pues, digamos, esta posible obstrucción a la democracia que usted está denunciando aquí en estos micrófonos, salió hace poco un estudio de Harvard que señala que el gobierno interino, pues, de Bolivia puede estar violando derechos humanos. Ellos tienen una clínica de derechos humanos dentro de la universidad y denunciaron violencia estatal, censura y patrocinio a grupos paramilitares desde la Universidad de Harvard en Estados Unidos. ¿Ustedes qué saben de esto? ¿Nos pueden ampliar un poco sobre esta denuncia? No, es totalmente cierto. Desde noviembre del año pasado que se dio el golpe, hay una persecución política a dirigentes del movimiento al socialismo, de las organizaciones sociales que respaldaron el gobierno del movimiento al socialismo. Y inclusive miren ustedes, yo volviendo al país, en el mes de enero, lo primero que recibí, sin siquiera oficialmente estar de regreso en el país, no habiendo hecho migración, ya tenía un comunicado, un policía me esperaba ahí para notificarme para una audiencia con la fiscalía por un supuesto hecho que tenía que declarar al día siguiente a las 8 de la mañana. Miren ustedes cómo son las cosas aquí. Y ha habido persecución política, la pandemia se ha utilizado como un instrumento de restringir los derechos humanos y especialmente los derechos a la libre expresión en Bolivia. No solamente que han financiado grupos paramilitares, ¿no? Desde hace tiempo atrás, desde octubre, cuando arrancó esta de la Unión Juvenil Cruceñista con el tema de la resistencia Cochala, que se llamaba el departamento de Cochabamba, en fin, una serie de grupos irregulares que eran financiados por los autores del golpe, sino que luego de que estos autores del golpe consumaran el hecho en noviembre, han estado financiando para amedrentar a la población boliviana, agredir a personas especialmente indígenas de corte humilde. Eso es lo que han estado haciendo y eso está en las redes sociales, lamentablemente. Inclusive, miren ustedes, medios de comunicación que han empezado a denunciar actos de corrupción, porque ya suman más de 50 hechos de corrupción en todo este tiempo, han sido amedrentados, los periodistas han sido amenazados, las familias de los periodistas han sido amenazados, en fin, se está viviendo una situación muy complicada porque no se respetan los derechos y se está abusando del poder en contra de la ciudadanía, en contra de la población. Don Luis, yo me quiero ir al pasado pensando en el futuro. Gran parte de lo que se vivió en octubre del año pasado fue una puja política entre quienes querían la reelección de Evo Morales y quienes no deseaban esa nueva reelección. Le pregunto, con miras a su candidatura y posible presidencia, ¿qué cosas tiene que mejorar Luis Arce? ¿Qué cosas tiene que mejorar el MAS si llega a la presidencia? El gobierno de Evo Morales. Bueno, sin duda hay varias cosas que tenemos que tener más precisión. Tenemos una deuda pendiente con la población con el tema de la justicia. Planteamos una forma de resolverla, que los jueces puedan ser elegidos mediante el voto. Creo que ahí nos equivocamos, lamentablemente eso no resultó. La justicia sigue siendo un gran problema en Bolivia, los juicios tardan, hay corrupción en la justicia, en fin. Creo que es un problema que todos los países de América Latina lo tenemos, pero la propuesta que hicimos de solución en nuestro gobierno no fue la adecuada, eso hay que cambiar. Asimismo, habíamos lanzado el Sistema Único de Salud, creo que lanzamos muy tarde ese sistema, pero sin embargo eso la construcción de hospitales, que empezamos con un proyecto enorme de construir hospitales, que muchos de ellos este gobierno los está inaugurando como si fueran de ellos. Sencillamente hemos empezado muy tarde, eso hay que reconocer, no ha habido la agilidad, ha habido mucha burocracia en el momento de tomar decisiones, y bueno, está el tema de la burocracia que también tenemos pendiente con el Estado y todas sus instituciones, y son los principales problemas, creo yo, que vamos a encarar en las siguientes gestiones, ¿no? Yo quiero preguntarle una cosa, señor Arce, y es usted nos está explicando el abuso y la violación a los derechos humanos, la violación a los derechos de los periodistas, a la libertad de expresión que se está viviendo en este momento en Bolivia por cuenta del gobierno de la señora Añez.
¿Ustedes han sentido una falta de solidaridad de algunos países del continente? Y a eso me refiero, por ejemplo, al nuestro, a Colombia, porque yo cuando hacía la introducción decía, recordemos que la presidenta interina, la presidenta encargada en este momento de Bolivia, estuvo, entre otras, en el programa del presidente Iván Duque, el nuestro todos los días a las 6 de la tarde, la tuvo de invitada, y la señora Añez está apoyando, entre otras cosas, el candidato del presidente Trump al Banco Interamericano de Desarrollo, a la presidencia, que también coincide con el apoyo que está dando Colombia, que muchos países mencionan, bueno, tal vez eso puede ser una tradición al continente. ¿Usted siente que hay países que están aliados con la señora Añez y están volteando la mirada frente a lo que realmente está pasando en Bolivia? Así es, yo creo que los países, con excepción de la Argentina, que hemos visto que se ha manifestado muy claramente con respecto a lo que está ocurriendo con Bolivia, ningún país de la región ha tocado siquiera el tema. Lamentamos ese hecho. Han sido organismos internacionales como la CIDH y otros de defensa de los derechos humanos los que han identificado esto, y estudios académicos como ustedes bien lo han mencionado. En Bolivia estamos sufriendo persecución política hoy. Dirigentes que han participado en los bloqueos, en las manifestaciones que se han hecho en contra de una modificación unilateral e ilegal, porque eso va contra toda la normativa legal boliviana de la fecha de elecciones, hoy están siendo perseguidos, enjuiciados, sin tomar en cuenta los derechos que tienen estas personas a la protesta, que están protegidos por la Constitución política del Estado vigente en Bolivia. Entonces están haciendo caso omiso y no hay quien se manifieste. Lamentamos ese hecho. Hemos denunciado, por lo tanto, a varios organismos internacionales para que pudieran ellos manifestarse, y lo han estado haciendo. En eso debemos reconocer que no estamos solos. La cooperación internacional está viendo lo que está pasando en Bolivia y se está manifestando. Por eso es que nosotros hemos pedido en varias oportunidades, no solamente veedores y personas que vengan el día de las elecciones, periodistas internacionales, que pudieran venir a mi país para hacer no solamente el seguimiento a lo que es la jornada de elecciones, sino más antes, para que vayan siguiendo todo este proceso. Nosotros tenemos enormes dudas sobre el Tribunal Supremo Electoral, sobre la imparcialidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral, y bueno, estamos en ajustes electorales donde claramente el partido político que tiene la inclinación favorita somos nosotros, y con una diferencia de más de 15 puntos con respecto al inmediato seguidor. Yo creo que esa diferencia va a mantenerse, inclusive puede ampliarse, porque hay todavía una gran parte de voto indeciso y de voto oculto, porque aquí el decir que uno es del MAS, el que uno va a votar por MAS es mal visto, es cuestionado, no tiene participación cuando a alguno asemeja decir que pertenece o ve con buenos ojos la candidatura del movimiento al socialismo, lamentablemente. Por lo tanto, en las encuestas hay bastante voto oculto que se va a revelar el día de las elecciones, sin duda, y por lo tanto, claramente el movimiento al socialismo va a ganar en primera vuelta y de manera contundente con el apoyo popular, y eso está siendo trabado por todos los sectores reaccionarios del país. Todos los partidos de derecha están haciendo todo lo posible porque no hay elecciones. Inclusive hay partidos políticos que están en la carrera electoral que ya claramente han dicho, el golpista, el señor Camacho, que fue uno de los que intervino en el golpe de Estado de noviembre, que formó su agrupación política y postuló a la presidencia, fue claro y dijo, no queremos elecciones, y el pretexto nuevamente es el tema de la pandemia, como si el tema de la salud fuera absolutamente incompatible con el tema de la recuperación de la democracia. Señor Arce, precisamente el día de hoy, desde temprano, usted ha hecho un homenaje, porque se están conmemorando los 49 años del golpe militar, y usted empieza a decir una serie de asuntos, pues algunos de los cuales usted nos ha dicho en este momento. Usted dice el actual gobierno de facto viola los derechos humanos, como nos viene diciendo, persigue a la dirigencia obrera, campesina e indígena, pero también dice usa el Estado como botín de guerra para familiares y amigos, y que este tipo de golpe de Estado, pues esta historia no se puede repetir. ¿Usted cree que son comparables estos dos momentos históricos? Bueno, son muy semejantes, evidentemente con diferencias. El otro es un golpe duro a la usanza de sacar tanques y las Fuerzas Armadas en la calle, un gobierno de militares, como hemos vivido todos los países durante la década de los 70, y por otro lado, hoy tenemos un golpe suave, eso está en los manuales de la CIA,
es un golpe suave donde entra un gobierno supuestamente democrático. Nos han robado la democracia en el mes de noviembre y estamos viviendo prácticamente 9 meses sin democracia en Bolivia. Y durante todo este tiempo, este gobierno lo que ha hecho es poner a toda la familia de la señora Áñez trabajando en el Estado, un nepotismo pero realmente recalcitrante y sin vergüenza, que nadie reclama. Los medios de comunicación están muy acallados, no están diciendo absolutamente nada sobre esto. Hay uso indebido de bienes por parte de varios ministros, ¿verdad? Sí. Realmente impresionante lo que ha pasado. Ha aumentado el narcotráfico en Bolivia, justo en la región de donde viene la señora Áñez, en el Beni, y el ministro de gobierno que dice que todo está bien, que más bien se está reduciendo y que está peleando contra el narcotráfico, cuando vemos avionetas que están llegando a México, avionetas que están llegando al Brasil, al Paraguay, con droga, que allá los incautan, allá los apresan y dicen que sale de Bolivia. Entonces, realmente lo que está pasando en nuestro país es muy semejante a los gobiernos dictatoriales, pero en una especie de democracia disfrazada. Justamente sobre eso que usted acaba de mencionar, quiero preguntarle, señor Arce, Colombia vive por estos días un recrudecimiento de la violencia por cuenta de la disputa de los grupos armados por el control de los territorios donde hay cultivos de coca. Evo Morales trabajó durante su presidencia mucho en ese tema. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su plan para combatir el narcotráfico y acabar con el tráfico de estupefacientes, teniendo en cuenta que Bolivia es un país productor también? Bueno, nosotros en el gobierno justamente del compañero Evo, donde yo formaba parte del Ministerio de Economía, hemos hecho un plan para erradicar los cultivos de coca, de ponerlos en raya, y creo que si usted mira las estadísticas, nosotros hemos tenido controlado la extensión de producción de coca y ahora se está expandiendo, y lo que vamos a hacer nosotros es continuar la política soberana de lucha contra el narcotráfico que nos estaba dando oportunidad. Ya en Bolivia la producción de cocaína había disminuido enormemente a tal punto de que Bolivia se transformó simplemente en un país puente. La droga viene de Colombia, la droga viene del Perú, pasa por Bolivia, evidentemente se va al Brasil y se va a la Argentina para ir luego a Europa. Así era más o menos el tránsito de la droga que nosotros veíamos. Entonces eso había que cortar. Nosotros habíamos contratado y comprado radares para poder detectar aeronaves que no estaban, y vamos a derribar, decíamos, esas naves que no se identifiquen en el cielo boliviano. Hoy están funcionando los radares, pero sigue habiendo el narcotráfico en Bolivia, sigue habiendo vuelos que luego posteriormente nos enteramos que están saliendo de nuestro propio país. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es retomar lo que estábamos haciendo. La política contra el narcotráfico que aplicábamos fue exitosa y además fue soberana porque no requerimos un solo centavo de nadie para combatir el narcotráfico. Señor Arce, yo no lo puedo dejar ir, no lo podemos dejar ir antes de preguntarle sobre Elon Musk, el dueño de Tesla. Sabemos que Bolivia tiene una gran reserva de litio, componente que se utiliza sobre todo para los carros de Tesla. Elon Musk en algún momento en su cuenta de Twitter dijo: derrocaremos a quien querramos, supérenlo. ¿Usted cree que Elon Musk, Tesla, ayudó al golpe de Estado en Bolivia? ¿Tuvo algo que ver Elon Musk con el gobierno de los Estados Unidos? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Todos sabíamos que ese golpe de Estado del mes de noviembre, disfrazado con un supuesto fraude, que muchas universidades en el exterior han demostrado, y organismos de otro tipo también han demostrado que eso no es verdad, que se nos culpó de haber hecho un fraude que nunca existió, que fue el pretexto para dar el golpe de Estado, en realidad ocultaba esto, el verdadero objetivo y fin que tenía el golpe de Estado. Hay intereses de las transnacionales de administrar el litio boliviano. Bolivia es la mayor reserva mundial de litio. Eso es muy importante. Por lo tanto, lo que quieren ellos es el litio boliviano. Nosotros estábamos ya prácticamente avanzados con una empresa alemana para poder producir baterías de litio y exportar baterías de litio que se produzcan en Bolivia. Ese era el acuerdo que nosotros habíamos alcanzado de noviembre. Entonces, queda claro para nosotros luego de la declaración, porque hay una coincidencia. Miren ustedes, en Bolivia, poco después que se da el golpe de Estado, y ustedes pueden verificar en los medios de comunicación bolivianos, el candidato a la vicepresidencia por el actual partido de gobierno, Samuel Doria Medina, indica
y hace una formulación expresando su interés de que Tesla pueda venir a Bolivia a explotar nuestro litio. Y eso es absolutamente coincidente. Meses después surge este tuit de este señor que se cree golpista. Y nosotros, y también quiero realmente poner énfasis en esto, somos el único partido político que garantiza la soberanía sobre nuestros recursos naturales, y nosotros saben ellos que no va a permitir ninguna privatización ni explotación de nuestros recursos naturales, como lo hemos hecho con el gas, que nos ha dado un resultado que la población ha disfrutado, reduciendo la pobreza, mejorando la distribución del ingreso en el país y dando mejores expectativas de vida para los bolivianos. Lo mismo es el litio para nosotros. En fin, y tenemos otros planes con el hierro, tenemos recursos de hierro, tenemos capacidad, y estamos haciendo inversiones para la exportación de energía eléctrica. En fin, teníamos un plan para diversificar la economía boliviana, y ahora esto queda claro de que el interés del golpe, en el fondo, es el control de nuestro litio, el control de la reserva más grande de litio para fines de una empresa. Pues por el bien de la democracia, por el bien de la democracia no solo en Bolivia, sino en América Latina, ojalá, señor Arce, las cosas salgan bien en las próximas elecciones y que ya no se le dé más largas por parte de la presidenta Añez de convocar de verdad esas elecciones para el mes de octubre. Mil gracias, señor Luis Arce, candidato presidencial por el Partido Movimiento Socialista en Bolivia, partido de Evo Morales. Gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos regalado estos minutos desde su país. El agradecido soy yo. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Claro que sí, son las 11 de la mañana, 24 minutos. Gonzalo, ¿el señor Arce va liderando las encuestas o no? ¿O quién va liderando las encuestas en Bolivia para las próximas elecciones? Camila, si las elecciones fueran el día de hoy, el señor Arce sería el nuevo presidente de Bolivia. El partido MAS tiene el 35%.